Bueno, lo que traté fue de historiar en lo que se puede decir en una disertación de 50 minutos, historiar cómo ha sido este proceso de integración latinoamericana que viven todos nuestros pueblos en la actualidad, poniendo por supuesto como inicio de esta historia lo que fueron las luchas y las guerras de la independencia. Decía que las guerras de la independencia tenían dos finalidades. Por un lado, independizarse de España, pero por otro lado, de construir una gran nación única, o por lo menos dos grandes naciones, acá en el continente suramericano, la gran Colombia de Bolívar y las provincias unidas del Río de la Plata. Traté de contar cómo ese proyecto inicial es derrotado. Nuestro continente se atomiza, se divide, se fragmenta en 20, 25, 30 pequeños estados, todos ellos impotentes. Y cómo llegamos al siglo XIX, a fines del siglo XIX, 1880, digamos, con un mapa político en donde cada uno de nosotros es un desconocido. Los uruguayos, los argentinos, los paraguayos, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Tenemos relaciones diplomáticas con esos países como si fueran países europeos o países asiáticos, no sabemos nada de ellos. Hasta que entrado el siglo XX, lentamente, se hace evidente y necesario generar algún proceso de integración de todas estas fuerzas, ante la evidencia de que, en cierto modo, nuestra existencia como pequeños países nacionales es insuficiente para poner en movimiento la capacidad productiva de nuestros pueblos, es decir, para dinamizar la economía, sobre todo de nuestros países. Con Perón y con Getúlio Vargas, a mediados del siglo XIX, 1950, para decir algo, se produce un nuevo e interesantísimo proceso de acercamiento con un proyecto, el proyecto del nuevo ABC del general Perón, que aun cuando fracasa con la caída de Perón y con el suicidio de Getúlio Vargas, se encarna 35 años después en lo que va a ser y fue el Mercosur, que nace en silencio, calladito, haciéndose lotario, por decirlo de una manera graciosa, porque Estados Unidos está muy preocupado por la caída de la Unión Soviética. Y ahí armamos el Mercosur, que ha sido, en cierto sentido, el puntapié inicial más importante del proceso de integración suramericana, que ha dado lugar a la aparición de estas nuevas realidades como son el UNASUR o la CELAC, que constituyen ya el embrión de un proyecto en común. Nuestros nietos y bisnietos van a hablar de la reunión de Mar del Plata como nosotros hablamos hoy de la batalla de Ayacucho. Sí, la van a recordar como la gran lucha política, incruenta afortunadamente, en donde pudo imponerse por primera vez en 150 años, pudo imponerse el criterio de los países latinoamericanos por sobre la hegemonía del mundo anglosajón. Nuestros contemporáneos apoyan y votan masivamente a esos gobiernos, de modo tal que creo que tanto los bolivianos como saben muy bien lo que ha hecho y está haciendo Evo Morales, como los argentinos sabemos lo que han hecho Néstor y Cristina, a punto tal que intentaremos seguir esas políticas.